Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de medicina basada en evidencia, porque sí es importante que como galenos se nos habla mucho de investigación, pero realmente no sabemos investigar o no sabemos integrar los estudios a nuestra población. Existe algo que se llama estadística inferencial. Y la estadística inferencial es que yo puedo pasar los datos que tengo en un estudio y, por decirlo así, aplicarlo a esta población. Pero un error de esa tendencia es creer que todas las poblaciones somos iguales. Las poblaciones somos seres humanos, pero nosotros dependemos mucho de dónde vivimos, de qué raza tenemos, de qué comemos, de incluso hasta la profesión de fe que tenemos, ¿no? Entonces, ejemplo, con la transmisión del virus del papiloma humano, no es lo mismo, pues la población judía por sus hábitos de castidad, que pues ir a un país donde hay mucho libertinaje, ¿no? ¿Sí? O en estos lados del charco, como decimos, donde a pesar que se dice que se tiene cierta fe, pues solo es de decirlo y no se aplica, ¿verdad? Entonces, por eso es importante nosotros que tomemos en cuenta que no todos los estudios se pueden aplicar. Algo tan fácil. Si yo voy y evalúo un antibiograma de las infecciones nosocomiales en el hospital de Alemania y yo me voy al hospital del San Juan de Dios, les aseguro que el antibiograma nada que ver. Si nosotros evaluamos un antibiograma del día de hoy por un urocultivo en el hospital regional de donde trabajamos y lo miramos de hace 10 años, va a ser totalmente diferente. Pero toda es la misma población, sí, pero es un contexto diferente. Y entonces, la complejidad que está tratando de ver que realmente somos un sistema complejo como salud, no complicado. Complejo es que está atado a todo. Y ya no miramos todo como causalidad, causa y efecto. Hay enfermedades que sí son causales. Ejemplo, eh, una faringitis, ¿no? Vengo y pues es una causa, le doy un antibiótico y esta paciente va a resolver. Pero yo tengo una paciente que tiene preeclampsia. ¿Será unicausal la preeclampsia? Definitivamente no. Nos hemos dado cuenta de que hay un problema cardíaco, hay un problema angiogénico, hay un problema inmunológico, hay un problema social, hay un problema nutricional, hay un problema laboral y entonces es un montón de, de variables que van a afectar a la paciente. Fíjese, doctor, que solo con dar sulfato de magnesio a la paciente ya sobrevivió. No, hombre, cada paciente pues, tiene diferentes medidas, tratamiento, lo que decía Helen, ¿verdad? Que mire que se nos está complicando el manejo porque no tenemos un protocolo como tal. Entonces hay enfermedades que sí se pueden tratar con una causa. Hago una pregunta al ambiente. ¿Será que solo con una medicina vamos a salvar a todas las pacientes por COVID? No, doctor, tenemos que individualizar el caso. Cada paciente, dependiendo de sus enfermedades de base, dónde vive, su expresión genética, su respuesta inmunológica puede depender no solo de su genética, sino de su epigenética. La respuesta inmunológica puede depender si está inmunosupresa o tiene una disminución de su inmunidad porque tiene una diabetes, porque no ha comido, doctor, porque pues es una paciente que tiene escasos recursos económicos o todo lo contrario, es una paciente que tiene mucha plata y come de más y tiene obesidad. Entonces, estos problemas ya no se pueden tratar solo con algo, ¿verdad? A menos que encontráramos en la prevención una vacuna que sí definitivamente eliminara todo el COVID. Entonces, sería la única cuestión. Pero si ustedes miran ahorita, la vacuna que nos pusieron, se dan cuenta que es la que menos tiene eh, eficacia en la reducción para las nuevas variantes. Y es la que nos pusieron campeones. ¿Se dan cuenta?
en esos estudios que están ahí, ¿no? Que no sabemos cuántas más van a estar. Pero ahorita vamos a tratar de aterrizar un poquito en los estudios que nosotros analizamos. Pero algo importante es, tienen el estudio, pero tienen que hacer lo propio del hospital. Es decir, que los jefes deben de unirse y no solo los jefes, sino también hablar con farmacia, hablar con laboratorio para ver si es factible hacer cierto laboratorio, si la plata del hospital va a alcanzar. Entonces va mucho más allá y sobre todo el saber dominar la investigación. Me decía, creo que Carlos, doctor, ¿será que hay médicos que todavía usan la triada de esto? Y pues yo no sé, ¿verdad? Porque cada quien eh, maneja al paciente según su criterio, pero los protocolos, que ahora son la medicina basada en evidencia, las guías, lo que tratan de hacer es hacer un estándar para reducir los riesgos, pero ha caído un problema que la mayoría de los estudios, aunque digan que no tienen sesgos, van a tener sesgos porque nosotros sabemos quiénes patrocinan los estudios y a quiénes las interesan. No hay que ser mago para decirlo. Entonces, la medicina basada en la evidencia fue una herramienta creada para ayudar al médico a encontrar una solución, pero ahora hay mucho sesgo. Es como que digamos que en Guatemala pues no hay corrupción, pero se está la inmunidad y el derecho ante juicio, ¿verdad? Pero no hay corrupción, ¿no? O sea, sabemos nosotros a todas luces que hay corrupción por, por montón. ¿Se está compartiendo la pantalla? ¿Sí? Bueno, Doctor. como lo hemos dicho siempre, aquí bajamos un audiovisual, ahí está el doctor, el creador, nosotros respetamos siempre el derecho de autor y la vamos a analizar, la vamos a aprovechar, la vamos a espolvorear para ver qué podemos sacar de esto. Entonces, fíjense que nosotros aquí miramos ciertas medidas que es importantísimo poder manejar. Aclaro que esta clase solo la busqué cabal antes que habíamos visto para que vayamos aprendiendo y vamos a ver en qué estamos de acuerdo y en qué no podemos estar de acuerdo. Pero es importante que ustedes manejen estas medidas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todos los estudios que nosotros realizamos, realmente, o los protocolos o en las guías basadas en evidencia científica, debemos de estar seguros si están funcionando o no? Voy a poner un ejemplo en lo particular. Me dice, doctor, ¿usted ha visto pacientes por COVID? Sí. ¿Y cómo les ha ido? Muy bien. Pero fíjense que yo llegué como a los 90. Yo no llegué ni a los 100. Y conmigo no murió ninguno. Entonces, ¿mi tratamiento fue eficaz? No, no sé. ¿Y por qué no, doctor? Si, pues que fíjese que yo no llegué a los 100. Yo no llegué a los 100. Y si la mortalidad es de por cada 100 mueren 3.3 en Guatemala, pues solo con 100 es muy poca muestra para decir. Pero doctor vio 100 y qué sé yo que si lo que llegaron conmigo eran ambulatorios y no estaban tan malitos y los malitos sí fueron al hospital. Entonces yo no puedo decir que el tratamiento que yo di fue eficaz. Entonces hay que manejar eso. ¿Cómo sé yo si realmente un medicamento o un tratamiento o un protocolo de manejo o una guía basada en evidencia científica va a reducir la mortalidad? Y es importante tener estas medidas, que es la reducción del riesgo, el número necesario de casos a tratar, que se llama NNT, que es uno de digo del riesgo relativo. Entonces, son medidas de impacto, es decir, yo voy a ver cuántas personas estoy salvando. Ejemplo, se nos enseña mucho en medicina que mire, doctor, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo de ciertas pruebas diagnósticas, ¿no? Y entonces, y con eso reducimos muerte, pregunto yo. No, no reducimos muerte. Pero doctor, suena muy bonito y mire qué lindo. Sí, nos sirven, pero lo que nosotros queremos hacer es reducir la muerte, sinceramente, y la morbilidad. Eso es lo que uno busca cuando hace una prueba. ¿Para qué estudiamos nosotros medicina? Para salvar vidas, ¿verdad? Doctor, pero fíjese que yo a toda la gente le hago el Papa Nicolau y tiene 98% de especificidad. Mire que sí, porque es una prueba de tamizaje, como nos había explicado.
quiero saber cuántas vidas salva. Eso es el número de casos que necesito. Ejemplo, el medicamento que nos dijo la doctora Helen. Le íbamos a poner esto, pero no. ¿Cuánto hubieras gastado? ¿Cuántos miles hubiéramos gastado? Y si realmente reduce la muerte, reduce la mortalidad. ¿Por qué los estudios son tan confusos? No lo voy a decir aquí porque esta es una clase que va a quedar pública, ¿verdad? Pero ¿no les llama la atención que estos medicamentos que se dicen para tales enfermedades actuales de la pandemia son tan efectivos, pero tan efectivos y valen tanta plata, pero los números no disminuyen la mortalidad a nivel de Guatemala? Y no se me acuerda que estábamos en 2.4 a 2.7 la mortalidad en porcentaje al principio de la pandemia y hoy con ustedes revisamos hace minutos que estaba en 3.3. Entonces, ¿qué está pasando, no? Pero como la información se disipa, se maneja de cierta manera que, que no es fiable. Entonces nosotros como médicos, y que en algún momento vamos a ser administradores hospitalarios, sí, realmente debemos de tener esto al 100. Vamos a ver. Miren esto. Estos son los objetivos de la clase. Ver odds ratio, riesgo relativo, número necesario de casos a tratar. Pero aquí vamos a hablar también de la reducción del riesgo. Pregunto, ¿alguno de ustedes sabe qué significa odds ratio o para qué sirve? ¿Patojos? ¿Nadie? El odds ratio es una medida que se usa en los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles son pacientes que tenemos casos, que son los pacientes que ya tuvieron la enfermedad, y controles, que son los pacientes sanos, que los vamos a comparar en una tabla de 2 por 2. Entonces, en esa tabla de 2 por 2 son estudios retrospectivos. No, no es la mejor medida de asociación porque en investigación la mejor medida de asociación es el riesgo relativo que se hace en los estudios de cohortes, que es hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, el odds ratio, si yo quiero asociar los pacientes fumar con cáncer y hago mi tablita de 2 por 2, hago lo que habían dicho ustedes, ¿verdad? Que sale el valor de P, el chi cuadrado, los intervalos de confianza, pero fumar como causa de cáncer y me sale el odds ratio de 4, significa que esta paciente tiene 4 veces más riesgo que si fuma de tener cáncer. Sabemos que nosotros no nos podemos ir ahora solo una causalidad. O sea, si el paciente fumó, tuvo cáncer, sí, fue solo por fumar. Sabemos que no es solo eso, sino que también tuvo que ver sus comorbilidades, su nutrición, su edad, cuánto fumaba, el estado inmunológico, si estaba expuesto a otra cuestión. No es unicausal. Realmente podríamos decir que casi todas las enfermedades no son unicausales. Ahora quiero hacer un estudio prospectivo, un estudio de corte. Entonces ahí hablamos de lo que es el riesgo relativo, que es en estadística lo más aproximado a la verdad, aunque no es, nada está más lejos de eso, ¿no? Pero ese es un estudio de corte, es a futuro. Entonces un estudio de corte es que yo los tengo a todos recién nacidos y vamos a evaluarlos por 50 años. Y entonces en esos 50 años vamos a ver quiénes desarrollaron cáncer y de esos pacientes que desarrollaron cáncer, quiénes fumaron y quiénes no fumaron. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que imagínense si yo hago el estudio, hoy Dios, pues llegaría a los 93 años, que pues Dios me permita llegar a esa edad, pero que llegue bueno, ¿no? Ustedes bien, pero ustedes creen que podríamos aguantar 50 años en el estudio. ¿No creen ustedes que muchos de los pacientes se irían, muchos van a morir? Al fin se va a perder o me da Alzheimer, ¿verdad? Y ya no se terminó ya no se terminó el estudio. Entonces, importante es ahorita, en esta pandemia, nosotros deberíamos de hacer un estudio, un ensayo clínico y ver el número necesario de casos a tratar, inclusive con la vacuna. Es decir, si yo tengo el medicamento X, que no decimos, pero sabemos que se está usando y que está en 30,000, 40,000 quetzales el gasto que tenemos que usar para reducir la muerte por el COVID,
Yo podría hacer un estudio de un ensayo clínico y ver a quiénes se les dio, a quiénes no se les dio, y entonces sentaría alguien, es que por ética a todos se les tiene que dar. Sí, pero en un país donde no hay plata, donde el paciente tiene que en lo privado conseguir ese dinero, entonces ese recurso de los datos se pueden em, tomar, ¿no? No estamos diciendo que no le vamos a dar a un paciente, sino que simple y sencillamente este medicamento no lo tiene el Estado y entonces si el paciente en el hospital público quiere tenerlo, tiene que pagarlo. Entonces esos datos ya se hubieran utilizado, comparar los estadios en los que entraron, hacer un protocolo y decir, estos son los valores que nosotros vamos a ver, cuánto tenía de presión arterial, cuánto entró desaturando, qué comorbilidades tenía, cómo se fue deteriorando, irlo valorando por puntos y ponerle este medicamento de esteroides o por poner cualquier otro medicamento que estemos evaluando y a lo largo del tiempo ver si realmente redujo la muerte. Bueno, la redujo, claro. Ahora como sistema de salud. Fíjese, doctor, que la redujo 3%, pero para reducir ese 3% se tuvieron que usar 5 millones de quetzales. En un país donde no hay plata y esos 5 millones de quetzales iban a salvar muchas más vidas, eso se llama número necesario de casos a tratar. Y eso, todo epidemiólogo del área de salud y todo director de un hospital debería de manejar esos datos porque nosotros vamos a usar cierta plata. Y el doctor está hablando de dinero y vidas. Sí, por supuesto, porque si usted quiere comer, tiene que tener plata para comer. Pero si yo como gobierno me quedo sin plata para darle de comer, usted se va a morir de hambre. Entonces, el gobierno en los sistemas de salud pública es como el papá. No debería de ser, pero tiene que darle la salud a todos y solo tiene cierta cantidad de plata. No debería de ser así, ¿verdad? Pero en nuestra población, donde hay extrema pobreza, usted llega al hospital para que el gobierno tenga la capacidad económica de poderle tratar. Entonces, la plata es muy importante tenerla y saber dónde la voy a proyectar para poderle dar de comer a todos y que mueran los menos posibles. Eso es importante. Todas las vidas son dignas, todas, pero usted como director del hospital, como director del área de salud, tiene que saber hacia dónde dirigir la plata que tiene para que vaya bien. Un ejemplo muy sencillo. Yo tengo 3 hijos y tengo 100 quetzales. Y entonces, para la semana, y pasamos enfrente de Pollo Campero cuando voy en el mercado y mis 3 hijos me hacen carita de, papi, quiero comer. Y solo tengo los 100 quetzales. Y ustedes me miran y dicen, ay, el doctor Farrington tan codo, no les quieren de él, el doctor no sea por... no importa, muchachos, vamos a entrar a comer. Y entro a comer y almorcé. Pero los otros 6 días, ¿qué van a pasar con mis hijos? No van a tener que comer. Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer yo? Miren, no puedo ir a Pollo Campero, que es el medicamento este que están diciendo. ¿No? ¿Saben qué? Vamos a ir al mercado, vamos a comprar granos básicos, frutas o verduras que son más económicas. En vez de comprar carne de red, voy a comprar pollito que es 3 veces más barato. Y vamos a comer incaparina y todo, y vamos a comer todos y vamos a estar bien nutridos. Supe cómo repartir la plata. Para alguien podría ser mala onda porque en ese momento le negué a mis hijos el pollito campero, ¿verdad? Pero a la larga ese no, pues les dio de comer y lo están nutriendo bien. Entonces, igual es en medicina. Si nosotros no sabemos usar los recursos y solo estamos despilfarrando, pues estamos muy mal. Ya habíamos dicho que los ratios es una fuerza de asociación. Se hace una tabla 2x2 en estudios de casos y controles que son retrospectivos. El caso es la enfermedad y el control los años. Vamos a ver qué nos trae esta clase. Pues es lo que estamos diciendo. Y aquí estamos. Entonces, estos son ya los pacientes, son, aquí dice casos, ¿verdad? Tenemos 15 casos. Aquí tenemos unos pacientes con tratamiento A y pacientes con tratamiento B. Vamos a ver si tenemos aquí una tablita de 2x2. Esto es. Entonces, aquí están los pacientes que le dimos el tratamiento A, el tratamiento B, los que sí presentaron, podremos decir así, la enfermedad y la que no presentaron la enfermedad.
Si nosotros tenemos el OR, significa que estos pacientes, si estamos evaluando un factor de riesgo, entonces tienen 1.09 más posibilidad de tener la enfermedad. Pero si yo le doy la vuelta a eso y lo miro como que redujo la mortalidad, entonces sería un factor protector. Ejemplo, si yo quiero evaluar el adecuado peso con una enfermedad cardíaca, pues va a ser un factor protector, entonces me va a dar menos de 1. Pero si yo quiero evaluar el sobrepeso con una enfermedad cardíaca, pues va a ser mayor de 1 porque todos sabemos que es un factor de riesgo. Estos son productos cruzados y aquí miramos, este es EPI, ya es un EPI, uy Dios, es un EPI ya un poquito más viejito, pero ustedes pueden bajar el EPI Info en su computador y en su tablet y en su celular y está buenísimo y pueden calcular la, ¿cómo se llama? La muestra y todo. Les voy a enseñar esto. Aquí estamos diciendo que en esta tabla de 2x2, estos pacientes sí tuvieron, siempre se va a poner aquí arriba la enfermedad y aquí el factor de riesgo. Aquí dice si es positivo el factor de riesgo y si presentó la enfermedad o no. Entonces, esto número 7 significa que 7 sí tuvieron enfermedad. Si vamos a hablar de fumar y cáncer, ¿sí? ¿Qué sería la enfermedad? El cáncer, ¿no? Y el fumar el factor de riesgo. Estos 7 son 7 que tuvieron cáncer y que sí fumaron. Estos 8 son 7 que tuvieron cáncer y no estuvieron expuestos y no fumaron. Estos 25 son que no tuvieron cáncer porque está negativo y tampoco fumaron. Y estos son 20 que no tuvieron cáncer, pero sí fumaron. Ustedes solo le dan Enter a la calculadora y les va a sacar esto. Entonces aquí estamos viendo nosotros, ejemplo, dice, como es un estudio de casos y controles, la medida a ver es el odds ratio, ¿verdad? Aquí dice 1.09. Yo miro esto y estos datos no sirven. ¿Y por qué no sirven, doctor? Porque el intervalo de confianza pasa tocando el 1. Del 0.29 al 4.10 pasa tocando el 1, o sea, la igualdad. Esto no funciona. Miramos el chi cuadrado que tiene que estar arriba de 3.84, no lo tiene. Y el valor de P que siempre tiene que ser menor de 0.05. Y aquí tiene 0.88. Para nosotros es muy sencillo hablar de esto. Yo sé que a veces nos cuesta un poquito, pero imagínense el valor de P de 0.8. Yo creo, no sé si había sido Adelso que había hablado o Ale, no me acuerdo, o Carlitos que había hecho de los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza me sirven para saber si los datos que yo estoy ahorita reflejando son reales o no. Entonces, fíjese, doctor, que hubo un estudio y explicó que este medicamento sí reducía. A ver, vamos a ver los valores de P. Ah, eso no los vi, fíjese, doctor. ¿Y el chi cuadrado? No, tampoco. ¿Y el intervalo de confianza, viste que no tocara el 1? Pues no. Pero sí sirve el medicamento. No, 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 esos datos no son confiables. Entonces, por eso estamos hablando de esto, precisamente, como les decía hoy, para que todas las medidas que nosotros tomemos, sí realmente sean bien, porque si voy a usar esta plata, porque sí realmente reduce la muerte en una enfermedad y sí tengo la probabilidad y no voy a dejar desabastecido otros lugares, pues la uso. Pero muchas de nuestras medidas no son por eso, sino que nos vamos, como dice Eric Fromm, como autómatas conformistas, donde todo hace, las personas van para un lado y nosotros vamos porque es una corriente, es una moda y eso no puede ser. Esto está precioso. Miren, esto sí me respetos para esta clase en el sentido de que tiene estas 4 cosas que para mí son importantísimas. Aquí, sí realmente un estudio, si tiene esto, usted lo puede aplicar para salvar vidas. ¿Y qué es? Miren, pues, entonces dice, los ensayos clínicos controlados. Helen había hablado de eso, hasta un estudio doble ciego. Dice, miden la incidencia de algún evento, es decir, el aparecimiento nuevo, no la prevalencia, porque prevalencia, no, sin incidencia son casos nuevos, en los grupos de individuos seguidos en determinado lapso. En
Este evento se expresa de manera dicotómica o binaria, o sea, sí, no. ¿Sí? Entonces, miramos, reducción del riesgo absoluto es una medida que nosotros vamos a ver cuánto se reduce el riesgo absoluto a esa enfermedad. El riesgo relativo, que es la fuerza de asociación, es decir, estos pacientes que tuvieron sobrepeso durante su niñez van a desarrollar muy probablemente una enfermedad coronaria. Si tienen un riesgo relativo de 4, significa que son 4 veces que el sobrepeso va a causar una enfermedad coronaria. La reducción del riesgo relativo y el número necesario de casos a tratar. Ejemplo, aquí es donde yo como administrador miro la economía y vuelvo al ejemplo de ser el papá y decir, compro el pollito campero aunque nos quedemos sin comer después. No, ¿verdad? Entonces tengo que saber cuántas personas tengo que tratar con este medicamento o usar este medicamento para poder salvar las vidas. Y para fines de plata es muy importante. Vamos a ver esto. Permítame, patojos. Vamos a leer el ejemplo. En este lugar se ha decidido hacer un ensayo clínico controlado para comprobar la eficacia de una nueva técnica de ventilación mecánica para evitar el aparecimiento de neumonía nosocomial. Debido al tipo de intervención, se decidió hacer un ensayo clínico. Después de cumplir con un diseño adecuado que garantiza la comparabilidad de los grupos de intervención, la generalización de los datos y los principios éticos. Esto es importantísimo, generalizar los datos que se puedan aplicar a otras personas. La ética, ¿verdad? Yo no le voy a quitar un ventilador a un paciente y a otro sí se lo voy a dar para hacer el estudio, ¿no? Estamos hallando que es una nueva técnica de ventilación. Ya tenemos, si tenemos un medicamento que no tiene efectos secundarios, que salva todas las vidas, ¿para qué voy a hacer un ensayo clínico? Sería ilógico, ¿no? Pero fíjese, doctor, que con este medicamento antes de este se morían todos, ahora solo se muere la mitad, pero se siguen muriendo. ¿Podemos usar este nuevo medicamento? Pues miremos, ¿verdad? Entonces hacemos el proceso. Entonces dice que se procede a la recolección, lo cual arrojó los siguientes datos. Y también van a ver ustedes que es una tabla de 2x2. Entonces, aquí es al revés, porque aquí queremos ver la reducción del riesgo. Entonces dice, la técnica nueva, la técnica tradicional, si tiene neumonía y si no la tuvo. Aquí va a haber una poca confusión en los resultados por cómo compusieron esto, pero lo vamos a explicar. Hay 350 sujetos y estos tienen que aparecer siempre aquí. Y dice, a 175 se les aplicó la nueva técnica, ¿verdad? Aquí están 175 y 175. Y esto es equiparable, o sea que los grupos sí son iguales, ¿no? Ahí estamos bien. 60 pacientes del grupo que se intervino presentaron neumonía nosocomial, sí. Y el 90 en el grupo control. Aquí no. Y estos no tuvieron neumonía. Entonces aquí, las máquinas de ahora, usted pone su calculadora y ya le va a sacar, pero dice que la incidencia con la técnica nueva fue del 34% y la incidencia de la neumonía con la técnica anterior fue del 51%. Ya estamos viendo que sí hay una reducción del riesgo, ¿no? Siempre está presente. Entonces yo les pregunto, en el intensivo del hospital donde laboramos, nosotros tenemos esas medidas y comparamos a todas las pacientes para ver si lo que estamos usando, ejemplo, viene alguien de un hospital nacional de los dos grandes que hay y pues uno queda en la zona 1 y otro en la calzada Roosevelt. Y entonces usted dice, pues bueno, los que vienen de allá tienen esta técnica y usan esta y los que están en la zona del hospital grande de la zona 1 usan esta. Y se usan indistintamente en el hospital regional donde estamos. ¿Cómo sabemos realmente que funcionan? Deberíamos de hacer esto para saber si las medidas que estamos tomando si realmente están reduciendo la mortalidad. Entonces, miren, ahora nos van a enseñar la reducción del riesgo absoluto. Entonces, miren qué fácil. Dice, se obtiene al sustraer la proporción de individuos con neumonía nosocomial en el grupo experimental a los que se dio la nueva técnica
y los individuos con neumonía nosocomial del anterior. ¿Cuál fue la reducción? Del 17%. Entonces, si estamos usando para el COVID estos esteroides, y yo miro que hay una reducción del riesgo absoluto de un 40 o un 50%, pues estamos hablando que estamos salvando la mitad de las vidas. Pregunto, no sé, si hay esos estudios en Guatemala, lo desconozco. El riesgo relativo. Entonces, el riesgo relativo, mire, es el riesgo de adquirir una neumonía nosocomial en los pacientes sometidos a la nueva técnica. Entonces, ahora lo que voy a ver es que si esta técnica es un factor de riesgo o fue protector. Si sale abajo de 1, ¿es un factor que habíamos dicho? Protector. Y si sale arriba de 1, es un factor de riesgo. Entonces nosotros miramos esto y decimos, no, pues es un factor protector, doctor Farrington. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo es de 0.67. 1 es más que 0.67. Entonces este es un factor protector. Es decir, fíjese que sí me sirvió, protegió. ¿Cuál es la certeza de estos datos? Mire, tiene una probabilidad de 0.001 y el valor P debe ser menor de 0.05. Los intervalos de confianza no tocaron el 1. Al que mejor le fue 0.52 y al que peor le fue 0.86. Pero todos fueron menor de 1, todos estuvieron protegidos. Es decir, estos datos sí son realmente confiables. Pregunto a Helen, a Yamilet, a Isabel, cuando ustedes leen un estudio, ¿revisan esto? Esperemos que sí. Y si no lo hacían, ahora lo tengan que hacer. Pregunto, ¿las autoridades lo harán? Me imagino que sí lo tienen que hacer, ¿no? Cuando van a comprar un medicamento, pues no le creen a la casa farmacéutica. Ellos tienen que tener un comité de investigación donde vayan a investigar si estos datos que estamos haciendo son reales o no. Entonces, aquí sí, utilizando EpiInfo. Miren, cuando ustedes utilicen EpiInfo, yo les voy a dar la aplicación, es totalmente gratuita, les voy a enseñar a usarla para que ustedes en su tesis vayan a calcular muestra, facilísimo, puedan ver si hay un estudio transversal que sea factible o no. A mí me paraban en las gradas cuando subíamos al salón a dar clases, ya los que eran internos y me decían, doctor, queremos hacer este estudio y mire, vamos a aplicar esto y a ver, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad? No sé, doctor. Y mira, ¿y cuánto te va a valer el reactivo? Es que es caro, doctor. Ah, y ya sabes cuánto tiempo, según ya calculaste la muestra para estudios analíticos, ¿cuántas muestras son? No, doctor, es que solo tengo la totalidad de pacientes. Y me pasaba, ¿verdad? No hagas el estudio, ya cuando poníamos los datos era que había que hacer 400 o 500 pacientes, era año y pico. Lo hacían, ¿y qué creen? A medio trabajo se salían porque no era factible el estudio. Entonces, eso les voy a enseñar también. Ahora miren esto, ¿verdad? La reducción del riesgo relativo. Esta es otra forma de verlo, dice. ¿Y qué es esto? Miren, pues, dice que se expresa como un porcentaje. Y esta es lo más importante, la significancia. Significa que la nueva técnica reduce el riesgo de neumonía nosocomial en un 33% en relación con el grupo control. Mientras mayor sea la reducción del riesgo relativo, mayor va a ser la eficacia del tratamiento. Esto es lo que se debería estar haciendo a nivel mundial, pero con datos clarísimos, con buenas muestras, publicaciones reales. Pero pareciera que hubiera como alguien o algo que estuviera haciendo que todos estos datos no fueran tan reales y salieran tan diferentes en cada lugar. ¿Y esto por qué? Porque entre más confusión van a haber más medicamentos que se puedan hacer y pues sabemos nosotros que hay ciertos intereses en quienes venden estos productos en que se utilicen de forma desmedida, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, verdad? Mírese, reducción del riesgo relativo es 1 menos el riesgo relativo por 100. Y aquí, ¿cuál fue el riesgo relativo? 0.67. Ahí está, miren, 0.67 y es del 33%.
Y por aquí tiene que venir una medida que es el número necesario de casos a tratar, es decir, ¿cuántas pacientes tendría que yo ponerles esto para reducir la muerte? Tiene que venir aquí. Ahí está, miren. Entonces, ¿se dieron cuenta? Esta clase la bajamos, no la vimos, pero está tan bien hecha que una cosa nos lleva a la otra, ¿sí? Entonces, ahora el número necesario de casos a tratar. ¿Será que yo, como directora de un lugar de salud, como administradora, tengo que saber cuántas pacientes tengo que invertir este medicamento para salvar vidas? Ejemplo, voy a usar carbetocina para la disminución de hemorragia postparto. Voy a usar oxitocina. ¿Cuántas de estas dosis tengo que usar para salvar vidas? Y dice, se interpretaría así. Entonces, 1 dividido 0.17. Y dice, se necesita tratar a 6 pacientes con la nueva técnica para reducir un caso de neumonía nosocomial. Esta es la medida que deberían de tener todos los estudios que ustedes miren. Y yo les pregunto, ¿es lo primero que miran ustedes cuando van a usar un medicamento para realmente usarlo para una población? Yo creería que hasta hoy, no sé, ¿verdad? Yo lo hubiera desconocido. Entonces dice, ¿qué indica? Que si el beneficio ofrecido por la nueva terapia retribuye el esfuerzo y el costo de su adquisición. Es decir, si yo voy a gastar 35,000 quetzales con cada paciente, pero tengo que tratar a 10,000 pacientes para salvar uno, ¿será eso factible usarlo en un país como el nuestro? La respuesta es no. Pero doctor, si yo trato 5 pacientes y salvo uno, ya es un 20%, nos iría bastante bien. Entonces, conclusiones. Utilizando la información recolectada con una evaluación exhaustiva de su alcance, forma de obtención y calidad de datos, podemos decidir sobre la medida de efecto. Me encanta. Para estudios de casos y controles, odds ratio, como habíamos dicho. Para estudios de cortes y ensayos clínicos, riesgo relativo. El EpiInfo lo vamos a bajar y se los voy a enseñar a utilizar. Pero lo que tiene que venir aquí es que todos los estudios que intervenga un medicamento deben de tener reducción del riesgo absoluto, reducción del riesgo relativo, número necesario de casos a tratar. Si no tiene eso usted, no está haciendo nada. Bueno, miren qué bonito. Entonces, a mí pues me gustó, a mí la investigación, ya se dieron cuenta que me gusta un poquito. La vamos a dejar ahí y les voy a mandar la grabación. Dios me los guarde para todos. Doctor. Feliz noche, doctor. Noches. Estén bien.